Ok, ahí está. Bueno, vamos a continuar con el material que estamos revisando. El día de ayer les compartí un material que tiene que ver con el tema de información propia condicional. Les compartí esto para que le dieran un vistazo y bueno, dijimos que el día de hoy lo vamos a explicar. Bueno, otro concepto asociado a lo que es la cantidad de información es aquel que se conoce como información propia condicional. Voy a ponerlo aquí. Esa se define así: la información propia condicional del evento XY dado que ha ocurrido el evento YJ va a ser igual al logaritmo base 2 de 1 sobre la probabilidad condicional del evento XY dado que ha ocurrido el evento YJ. Bueno, aplicando propiedades de los logaritmos, podemos expresarlo así: logaritmo del numerador, que es 1, sería el logaritmo de 1 es 0, menos el logaritmo del denominador. Por eso aquí queda el menos nada más, porque el primer término sería 0, menos esto, nada más me quedaría este término. Entonces, ¿cómo se interpreta? Dice aquí, esa es la información propia sobre el evento X igual a XY, después de haber observado el evento Y igual a YJ. Y aquí, pues bueno, aquí lo que se hace en esta parte es derivar la relación que hay entre la información mutua entre dos eventos y la información propia condicional. Entonces, por ejemplo, recordamos de la definición de la información mutua entre dos eventos, X y Y, y esto es igual al logaritmo base 2 de la probabilidad de XY, dado el evento YJ, entre la probabilidad del evento XY. Y también sabemos que la información propia del evento XY es igual al logaritmo base 2 de 1 sobre la probabilidad del evento XY, o también lo puedo expresar así, ¿verdad? Pues sería el logaritmo del numerador, que es 1, el logaritmo de 1 es 0, menos el logaritmo del denominador. Por eso nada más, al igual que aquí, arriba nada más les queda el menos logaritmo base 2 de la probabilidad de XY. Entonces aquí lo que hacemos es, partiendo de la definición que es esta, vean que esa es la definición que estamos aquí invocando, decimos, bueno, la información mutua entre dos eventos es igual al logaritmo base 2 de la probabilidad de XY dado el evento YJ entre la probabilidad de XY. Como tengo el logaritmo de un cociente, aplicando las propiedades sería el logaritmo del numerador, que es esto, menos logaritmo del denominador. Vean que aquí queda esta parte. El logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Después aquí le pongo un signo menos para que se parezca a esto. O sea, aquí el signo menos se lo ponemos para que adopte la forma de aquí arriba, a la forma de la información condicional, pero para no alterar, le asigno otro menos. Le pongo aquí otro menos, o sea, multiplico por menos 1 a todo esto, y pues para que me siga quedando menos por menos más. Y luego ese término de aquí, vean que lo estoy dejando tal cual. De tal manera que esto que está entre corchetes, con el signo menos, representa esta definición de aquí arriba. O sea, es la información propia condicional del evento XY dado el evento YJ, ¿no? Y por eso, o sea, lo que está entre corchetes, vean que ya tiene el signo menos, y este menos es el que está fuera del corchete, o sea, queda igual. Y esto que está aquí, este segundo término, vean que al compararlo con esto, representa aquí, o sea, la información propia del evento XY. Por eso aquí queda más y de XY. O sea, el signo más es porque por la propia definición ya, o sea, la información propia del evento XY es igual a menos el logaritmo de la probabilidad de XY. Por eso es más, ¿verdad? De tal manera que llegamos a esta conclusión. Decimos que la información propia entre dos eventos, perdón, la información mutua entre dos eventos, X y J, va a ser igual a la información propia del evento XY menos la información propia condicional del evento XY dado el evento YJ. Entonces ya aquí vemos que hay esta relación, ¿verdad? De la información mutua, la información propia condicional. Y a partir de esto, vamos a ver lo siguiente. Sabemos que la información propia de un evento siempre va a ser una cantidad mayor o igual que 0. Y que también la información condicional de un evento X dado el evento YJ, pues va a ser si es una cantidad mayor o igual a 0, entonces decimos lo siguiente, decimos si
la información propia condicional del evento XY, dado el evento YJ es mayor que XY, la información propia de XY, entonces la información mutua me va a dar negativa. ¿Por qué? Porque aquí vean que le estoy restando, o sea, si esta cantidad es mayor que esta, entonces le voy a restar a una cantidad menor, una cantidad mayor, y el resultado va a ser negativo. Ahora, si la información propia es mayor que la información propia condicional, entonces al hacer esa resta me va a dar una cantidad positiva. O sea, aquí estamos diciendo ahora la información propia condicional es menor a la información propia. Saben que si se cumple esa condición, al restar una cantidad mayor de una menor, el resultado va a ser positivo. Y aquí falta nada más poner que si estas dos son iguales, la información propia y la información propia condicional, entonces la información mutua vale 0. Y esa sería o sea, es como otra forma de obtener la tercera propiedad de la información mutua, en el sentido de que comentábamos que esta información mutua puede ser positiva, que es cuando se obtiene información. Si es negativa, se pierde información, y si es 0, no se gana ni se pierde información, o no nos entrega información. Pero eso, o sea, básicamente es esta propiedad, se desprende de aquí, y nada más es para establecer otras condiciones bajo las cuales la información mutua puede ser positiva o negativa. Positiva en este caso, negativa en este caso. O sea, o en otras palabras, si esta cantidad de información propia es menor que la información propia condicional, entonces la información mutua va a ser 0, ¿no? Porque a una cantidad menor le resto una mayor, me va a dar un valor negativo. Y el otro caso es si la información propia es mayor que la información propia condicional, la resta me va a dar una cantidad positiva, porque esa cantidad es mayor que esta. Si estas dos cantidades son iguales, la información mutua me va a dar 0. Entonces básicamente eso es de lo que trata esta diapositiva. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, profe, creo, allí en la probabilidad de X, la probabilidad de la información mutua de X sobre el evento YJ, ¿los logaritmos sí son sin base 2 o Sí, es... sé que me faltó, pero es base 2. Vamos a usar el logaritmo base 2. Ah, ok, ok. Pero eso sí es base 2. Pero todo, de todas maneras, funciona igual si no fuera base 2, profe. ¿Cómo? Es que no escuché. Funciona igual si no fuera en base 2, o sea, sé que sería el otro tipo de unidad, pero sí puede funcionar igual. Ajá, si usáramos logaritmo base E, serían, información se mide en nats. Ajá. Logaritmo base 2 es en bits. Sí, nada más ahí, bueno, aclarar que esto es logaritmo base 2. Se me pasó ponérselo aquí a la hora de editar. Logaritmo base 2, ¿eh? O luego se lo pongo. ¿Una pregunta? No. Aquí lo voy a poner así, provisionalmente, así. Logaritmo base 2. Ok, entonces, ese sería otra forma de medir la información. Vamos a pasar ahora a ver otro tema que es el valor promedio, porque solamente hemos visto información entre un evento, entre dos eventos, o la información de un evento dado a otro evento, o sea, como de eventos de manera aislada. Sin embargo, como los sistemas de comunicaciones generan grandes volúmenes de información, y lo que se hace es transmitir largas secuencias de símbolos, desde la fuente hasta el destino final,
Pues la verdad es que nos interesa conocer más el valor medio, el valor promedio que produce la fuente, que conocer el contenido de un solo símbolo. O sea, aquí la razón de por qué vamos a pasar ahora a ver el valor promedio, porque de manera general, digo, todos los sistemas generan un gran volumen de información y se transmite información pues, en secuencias largas de símbolos. Y como una gran variedad de opciones, entonces vamos a requerir más del valor promedio. El valor promedio es un valor representativo. ¿Sí? O sea, un valor promedio es un valor más general, más representativo de toda una gama de posibilidades, ya que como son eventos aleatorios, bueno, pues es muy difícil cuantificar uno por uno. Por eso vamos a usar los valores promedio. Entonces, esa es la motivación. Bueno, aquí, aunque aquí viene información mutua promedio, vamos a ver primero, de acuerdo a las diapositivas que les compartí el día de ayer, vamos a ver primero lo que es entropía de la fuente. Ese es el primer concepto de información promedio. Entonces, a la entropía de la fuente de información se le conoce como información propia promedio de la fuente. Y esa se define de esta manera. Decimos, la entropía de la fuente X es igual a una sumatoria desde 1 hasta el número de símbolos de la fuente por la probabilidad que emite o que lleva el símbolo XY que forma parte del alfabeto de la fuente, multiplicada por la información propia que lleva ese alfabeto de la fuente. Entonces aquí lo que hacemos es sustituir esta I de XY, la sustituimos por la definición, la información propia. O sea, la información propia del símbolo XY o del evento XY va a ser igual, aquí ese logaritmo va a ser 2 de 1 sobre la probabilidad del evento XY. Y acá lo que hacemos es expresar esto de forma alternativa, porque de igual manera ponemos logaritmo del denominador, o sea que es 1, logaritmo de 1, 0, o menos el logaritmo del denominador. Como aquí aparece un menos, multiplica todo, por eso el menos queda fuera de la sumatoria, porque o sea, el signo menos es de nada más. El logaritmo del numerador desaparece, se hace 0, y nada más va a quedar menos la sumatoria de 1 hasta n de la probabilidad del símbolo XY por el logaritmo base 2 de la probabilidad del símbolo XY. Entonces aquí dice, la diapositiva dice X representa el alfabeto de las posibles letras de salida de la fuente. O sea, X va a ser todo el alfabeto de la fuente discreta. Y la entropía, como dice aquí, representa la información propia promedio por letra o símbolo de la fuente. O sea, en otras palabras, lo que quiere decir es, en promedio, cuánta una fuente de información discreta X. O sea, esa sería la interpretación. Para eso, déjenme nada más explicar aquí, poner una figura. Voy a salir de la pantalla completa, pero nada más para, pues, de alguna forma explicar esto de forma esquemática. Voy a dibujar aquí una fuente de información, un bloque de una fuente de información. Esa fuente de información, aquí tenemos la salida de esa fuente de información. Y primero, bueno, tiene su alfabeto X. Ese alfabeto X va a estar conformado de n símbolos, X1, X2, hasta XN. Entonces, ese va a ser su alfabeto, esa va a ser una fuente discreta. Y esta va a estar emitiendo símbolos que forman parte del alfabeto. O sea, puede ser, y los va a emitir aleatoriamente. Eso va a ser X, vamos a ver X2, a lo mejor X4, a lo mejor X1, luego X, posiblemente X3, etcétera, ¿no? Y así va a estar emitiendo secuencias de símbolos. Esas secuencias de símbolos, bueno, ya comentamos que forman lo que son mensajes, los posibles mensajes que la fuente discreta va a emitir. O sea, un conjunto de letras va a formar un mensaje, o un conjunto de símbolos agrupados va a formar un mensaje. Ahora, otra condición es de que la probabilidad de que la fuente emita el símbolo XY, lo voy a llamar así, decimos la probabilidad de que la fuente X emite el símbolo XY, también lo voy a expresar así, como la probabilidad del símbolo XY. Y esto va a ser para I igual a 1, 2, 3, hasta el número de letras o símbolos. Y otra característica es que la suma, la probabilidad de la suma de todas las probabilidades, o sea, la sumatoria desde 1 hasta el número de símbolo, de todas las probabilidades de los símbolos de la fuente, siempre me va a dar igual a 1.
O sea, es uno de los axiomas de la probabilidad. La probabilidad total siempre va a ser 1, ¿no? O de todo el conjunto de símbolos. Voy a sumar desde 1 hasta el número de símbolos, la probabilidad de cada símbolo, y esa suma siempre me va a dar 1. A todo esto se le conoce como estadística de la fuente. O sea, la estadística de la fuente representa la probabilidad con la cual se genera cada símbolo de la fuente, o la probabilidad con la cual se emite cada símbolo. Y esos, les decía, se van a estar generando aleatoriamente. En las fuentes de información generalmente va a haber símbolos que ocurren con mayor probabilidad, y también va a haber símbolos que ocurren con menor probabilidad, pero siempre la suma de todas las probabilidades de los símbolos va a dar 1. Entonces dice aquí, la entropía de la fuente representa la información propia promedio que lleva cada símbolo o cada letra emitida por la fuente de información, y esa se mide aquí a la salida de la fuente. Vamos a poner aquí h de x, se llama entropía. Va a ser la sumatoria desde igual con 1 hasta el número de símbolos de la probabilidad de cada símbolo por el logaritmo base 2 de 1 sobre la probabilidad de cada símbolo. Y esta se mide en bits por letra o bits por símbolo. La entropía se mide en bits por letra o bits por símbolo. Así es como se interpreta la entropía. Esa se va a medir aquí, y lo que nos dice es, en promedio, cuánta información llevan cada uno de los símbolos emitidos por la fuente. Ya, entonces me va a dar un valor promedio. Ya ese es el valor representativo de todo, de toda la gama de posibilidades. Pues es el promedio de que ocurra un símbolo, profe. ¿Cómo, perdón? ¿Es el promedio de que ocurra un símbolo? No, es el promedio, la información promedio que lleva cada símbolo. Que lleva cada símbolo. ¿Cómo? La información promedio que lleva cada símbolo. Sí, información propia promedio. Ok. Sí, o sea, ahí se sumamos todos los casos posibles, ¿no?, que pueden ocurrir, multiplicados por la probabilidad, y eso me da el valor promedio. Es un promedio estadístico porque normalmente nosotros, cuando calculamos un valor promedio, ¿cómo lo hacemos? Pues sumamos todos los valores entre el total. Es un promedio aritmético. O es un promedio estadístico cuando todos los valores tienen la misma posibilidad. Porque como aquí los símbolos pueden tener diferentes probabilidades, por eso en la sumatoria incluimos a la probabilidad. Ahora, ¿para qué nos sirve la entropía? ¿Para qué nos va a servir? Una aplicación que tiene es en la codificación, para poder evaluar la eficiencia de un código. ¿Qué tan eficiente es, por ejemplo, un código de fuente? ¿Qué tan eficiente es este código codificando la fuente de información? Para eso nos va a servir la entropía, para determinar qué tan eficiente trabaja un codificador de fuente. También se usa para codificar textos, para codificar imágenes. O sea, bueno, ya las técnicas de codificación, hay técnicas de codificación de fuente donde se ocupa la estadística de la fuente. Para poder calcular su eficiencia, bueno, necesitamos conocer la entropía de esa fuente. Podemos calcular la entropía de un texto, la entropía de una imagen. O sea, esos son algunos ejemplos donde podríamos aplicar la entropía. De hecho, yo he hecho trabajo sobre eso. He hecho un análisis de imágenes térmicas donde calculamos las entropías, y a partir de esas entropías podemos hacer una diferenciación de imágenes térmicas de muestras de materiales, ¿no?, por ejemplo, biológicos, o de imágenes térmicas, por ejemplo. También hay quienes han hecho trabajo sobre, aunque ese es otro concepto derivado de la entropía, se llama entropía diferencial,
que es un concepto que se aplica a las variables continuas y lo han usado para caracterizar señales cerebrales, por ejemplo, o cardíacas, ¿no? Usando un clasificador por entropías. Y poder decir, bueno, lo he visto en estudios que han hecho para pacientes que tienen, por ejemplo, epilepsia, ¿no? Para determinar ahí, sí, qué características tiene las señales cerebrales de pacientes con epilepsia, y ahí usan el concepto de entropía diferencial. Entonces son algunas aplicaciones, ¿no? Ya reales de todo esto, de la teoría de la información. Obviamente, pues a nosotros nos interesa de momento lo que es aplicarlo en la codificación, pero ahí tienen más aplicaciones. Porque de hecho una de las prácticas que vamos a hacer es calcular la entropía de un texto. ¿Alguna pregunta? Entonces, nuestra fuente discreta pues puede ser un texto, puede ser una imagen digitalizada, y esos son, por ejemplo, si es un texto, estas son las letras del texto. Si es una imagen digitalizada, estos son los píxeles de la imagen, y así. Podríamos poner ejemplos. ¿Alguna pregunta, alguna otra duda que tengan? No problema. Bueno, entonces voy a continuar. Aquí esa es como que una explicación, ¿no? Más detallada de lo que representa la entropía. Entonces voy a poner la pantalla completa. Ok, entonces vamos a ver un caso especial, dice aquí. El caso especial es cuando todas las letras de la fuente tienen la misma probabilidad. O sea, es decir, yo tengo n letras o n símbolos. Entonces la probabilidad de cada letra va a ser 1 entre n, o sea, 1 entre el número de letras. Y eso se cumple para toda ahí. Entonces sería la condición. Entonces lo que vamos a hacer aquí es sustituir, vean que en esta definición, ya tengo menos la sumatoria desde 1 hasta n, la probabilidad de cada letra por el logaritmo base 2 de la probabilidad de cada letra, donde la probabilidad de cada letra es 1 entre n. Entonces aquí es menos la sumatoria desde 1 hasta n por 1 entre n, porque es la probabilidad, por el logaritmo base 2, aquí igual menciono el paso del logaritmo base 2 de 1 entre n. El 1 entre n lo factorizamos y decimos, bueno, hacemos logaritmo del numerador, es 1, menos logaritmo del denominador, aquí queda logaritmo de n. El logaritmo de 1 se hace 0. Entonces me queda este menos, y con este menos se hace más. Entonces la sumatoria desde 1 hasta n, de 1 entre n logaritmo de n. Bueno, vamos a ver, lo voy a poner aquí abajo porque ahí no vienen los detalles. Déjenme salir de aquí. Vean, vamos a ver esta última sumatoria, la de acá. Vean, vamos a desarrollar esa para saber por qué da ese resultado. Entonces, la voy a poner aquí, la sumatoria, desde igual con 1 hasta n, de 1 sobre n por logaritmo base 2 de n. Vean que aquí la sumatoria, lo que cambia es i, ¿verdad? El índice i cambia desde 1 hasta n, pero dentro de la sumatoria ya no tenemos a la i, o sea, esto es un valor constante. Entonces, como es sumar una constante n veces, desde 1 hasta n. Esto ya va a ser aquí, o esto es constante para el índice de la sumatoria, entonces como si sumáramos esto, 1 entre n, logaritmo base 2 de n, más 1 entre n, logaritmo base 2 de n, y así n veces. Entonces tenemos ahí el mismo término sumado n veces. Entonces, ¿qué pasa cuando yo sumo el mismo término n veces? ¿Eso a qué equivale?
Es como si sumara yo A más A más A. Por ejemplo, ahí 3 veces la A me daría 3 veces A, ¿no? 3A. Ahí lo sumé 3 veces, ¿no? Pero ahí tengo el mismo término sumado n veces. Es como multiplicarlo por n. Así es, multiplicar el término por n. Entonces lo voy a poner aquí abajo. Va a ser n que multiplica a 1 entre n, logaritmo va a ser 2d. Por eso nos queda esta sumatoria, cuando, o sea, ese es un caso especial. ¿Cuál es el caso especial? Todos los símbolos de la fuente tienen la misma probabilidad. La probabilidad del símbolo de x y es 1 entre n. Y eso es válido para toda i. Ahí también se le fueron, ¿es logaritmo de tal o le faltó la base 2, profe? Es logaritmo base 2. Todos Ok. vamos a logaritmo base 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, voy a poner la pantalla completa. Entonces aquí la vamos a expresar en bits símbolo o bits por letra también. O sea, las dos formas es válida, bits por símbolo o bits por letra, porque es la información promedio que lleva cada símbolo de la fuente o cada letra. Entonces se puede expresar como bits por símbolo o bits por letra. Entonces en general la entropía siempre va a ser una cantidad menor o igual a este valor, logaritmo base 2 de n, donde n es el número de letras de la fuente. Y vamos a ver que la entropía es máxima cuando todos los símbolos tienen la misma probabilidad. O sea, es una propiedad de la entropía, como dice aquí. La entropía de la fuente discreta es máxima cuando todas las letras o símbolos son equiprobables. Pero en cualquier otro caso, la entropía pues, va a ser menor a esta cantidad. Ese se le llama el límite superior de la entropía. Se le llama así o la cota superior, porque es el valor máximo que va a adoptar logaritmo base 2 de n, donde n es el número de letras que tiene la fuente. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando todos los símbolos tienen la misma probabilidad. Es una propiedad que después vamos a ocupar cuando veamos capacidad del canal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Para el caso especial es lo último, me parece que la fuente discreta es máxima cuando las letras son equipologables, ¿verdad? Y ahorita vamos a hacer un ejemplo donde vamos a comprobar eso. Que voy a pasar a la siguiente diapositiva, no sé si hay alguna pregunta. No, profesor. Bueno, vamos a ver ese ejemplo viene ahí también en el material que les pasé ayer. Dice que vamos a considerar una fuente de información que emite una secuencia de letras o símbolos estadísticamente independientes. Cuando hablamos de letras o símbolos estadísticamente independientes, nos referimos a una fuente sin memoria, donde cada letra de salida va a ser 0, con probabilidad Q, y 1 con probabilidad 1 menos Q. O sea, Q es la probabilidad de que la fuente emita un 0, o decimos la probabilidad de que la fuente X emita un 0 va a ser Q, y la probabilidad de que la fuente X emita un 1 va a ser 1 menos Q. Vean que la suma de las dos, o sea, la probabilidad de que X sea igual con 0 más la probabilidad de que X sea igual con 1 vale 1. O sea, la suma de las dos me va a dar 1. Entonces vamos aquí a calcular la entropía de esta fuente, desde 1 hasta n. Aquí vean que estoy usando esta forma, la que tiene el signo menos. La puedo usar esta o esta de aquí, cualquiera de las dos, la que se les haga más fácil a ustedes. Aquí estoy usando yo la del menos, el signo menos, y vean que está de esta forma. Es la sumatoria desde 1 hasta n de la probabilidad de cada símbolo xy por el logaritmo base 2 de la probabilidad del símbolo xy. Nada más sustituyo aquí el menos, ¿verdad? Lo antepongo el signo menos, sería la probabilidad de que la fuente emita un 0, por el logaritmo base 2 de la probabilidad de que la fuente emite un 0, luego menos, digo, por todo se va a multiplicar por menos, entonces todo se vuelve negativo, menos la probabilidad de que la fuente emita un 1, por el logaritmo base 2 de que la fuente emita un 1. Entonces ya sustituimos los valores, quedaría menos q, es este, por el logaritmo base 2 de q menos 1 menos q por el logaritmo base 2 de 1 menos q. Entonces observen que la entropía es función de quién, de q, donde q es la probabilidad de quién, de 0. Entonces por eso también lo puedo expresar así como una h de q, porque es función de quién, de esta probabilidad. Entonces aquí viene una tabla de valores donde lo que se hace aquí es ir calculando. Por ejemplo, aquí le voy a dar el valor de 0, 0, 1 menos 0 y 1 menos 0 y ya, y comprobar que aquí me da 0. Después aquí sustituimos q igual a punto 1, aquí le doy punto 1, punto 1, 1 menos punto 1 y 1 menos punto 1. Entonces al calcular estos valores, voy a subir los valores y calcular, me da punto 469 y así. Aquí aparentemente esta de 0, bueno, sí da 0, pero vamos a ver, porque también es un caso especial, ya que aquí tenemos una forma indeterminada, porque 0 por logaritmo de 0 me va a dar una forma indeterminada. Entonces lo que tengo que hacer ahí es ver si existe el límite, calcular el límite para ver si existe la entropía en ese punto, cuando Q vale 0. O también ocurre lo mismo cuando Q vale 1, porque por ejemplo tenemos aquí 1 menos 1, 0. Y también 1 menos 1, 0, entonces tenemos 0, logaritmo de 0. El logaritmo de 0, ¿cuánto vale? No sé si alguien recuerda cuánto vale o a qué converge el logaritmo de 0. O a qué valor tiende más bien, porque no converge, sino más bien tiende a un valor que no está determinado. O sea, no sé si alguien se acuerda de la función logarítmica. Y ahorita vamos a hacer esa parte, la vamos a desarrollar y vamos a comprobar que sí existe el límite y vale 0.
Bueno, vamos a hacer ahorita el desarrollo, calcular algunos valores numéricos para que vean el procedimiento. Pero bueno, el resultado en esencia es este, ¿no? El resultado general. Aquí es bits por símbolo o bits por letra. Esa sería la entropía, pero vamos a ver cuánto vale. Vamos a evaluarla numéricamente para obtener esta curva. O sea, vamos a dibujar esta curva. Entonces vamos a trabajar con esta expresión, la que está aquí. Tenemos que h de x bits por letra o bit símbolo. Aquí es importante ver la diferencia, por ejemplo, cuando calculamos la información de un solo evento, así solo, nada más se miden bits. Cuando ya hablamos del promedio, ya son bits por letra o bits por símbolo, porque es el promedio en bits que lleva cada letra o cada símbolo de la fuente. Por eso se expresa así, bits por letra o bits por símbolo. Cuando calculábamos la información propia de un evento, o la información mutua de un par de eventos, o la información condicional de un evento dado a otro evento, ahí nada más se miden bits. Pero ya cuando hablamos del promedio, la información se mide en bits sobre letra o bits sobre símbolo, porque es ya un valor promedio. Entonces vamos a ver el caso cuando q vale 0. Vamos a evaluar primero el primer caso, q vale 0. Entonces me queda h de x, va a ser 0, multiplicado por el logaritmo base 2 de 0, menos 1 menos 0, bueno, vean que esta primero, el logaritmo 0 por el logaritmo de 0, esto va a representar una forma indeterminada, porque es como si multiplicáramos 0 por menos infinito. Y esto pues me va a quedar aquí, es logaritmo de 1. O sea, 1 menos 0, pues me queda 1. Acuérdense que el 1 no, pues no lo ponemos. El logaritmo de 1 menos 0 es 1. El logaritmo de 1 me da 0. Pero vamos a ver esta forma, porque es una forma indeterminada. O sea, esa operación de 0 por menos infinito es un caso o una forma indeterminada. O sea, no se sabe cuál es el resultado de esa operación, no se puede calcular directamente. ¿Por qué? Porque no sabemos qué cantidad es. O sea, infinito es un número muy grande, pero no sabemos cuál. No sabemos exactamente qué valor. Por eso es indeterminado al multiplicar. ¿Y por qué vale menos infinito? Bueno, voy a dibujar aquí la función logarítmica como recordatorio. Voy a dibujar ahí y igual al logaritmo base n de x. De forma general, la función logarítmica va a tener esta forma. De tal manera que cuando x se aproxima a 0, de esta función logarítmica, o sea, y es este eje, y x es los valores que adopta la función. Cuando x se aproxima a 0, el logaritmo se va hacia menos infinito. Cuando x se acerca al 0, el logaritmo se empieza a ir hacia menos infinito. Por eso, en el límite, cuando x tiende a 0, el logaritmo vale menos infinito. Pero les decía, o sea, al multiplicar 0 por menos infinito, bueno, eso representa una forma indeterminada porque no se sabe cuál es el resultado
de esa operación, y para poder ver qué valor tiene, debemos calcular el límite. El límite cuando Q tiende a 0, de Q por el logaritmo base 2 de Q. Entonces aquí tenemos la función logarítmica, tiene este comportamiento cuando x se acerca al 0, esta se va hacia menos infinito. Se vuelve una asíntota porque no exactamente no toca el 0, pero tiende a aproximarse a 0. Entonces vamos a poner aquí que para resolver la forma indeterminada, vamos a calcular el límite. O sea, para resolver esta parte. Aquí para resolver la forma indeterminada, es necesario calcular el límite cuando Q tiende a 0. Lo voy a poner aquí. Tenemos que calcular el límite bueno, ahí sería menos, o sea, el límite de cuando Q tiende a 0 de menos Q logaritmo base 2 de Q. Yo también lo puedo expresar así. O sea, puedo poner esto en el numerador y esto en el denominador. 1 entre Q, al multiplicar este valor por este, y este por 1 dividido entre 1, pues llegamos a lo mismo, ¿verdad? Lo voy a poner así para que sea más claro. Vamos a calcular el límite cuando Q tiende a 0. Todo eso. Sí, si multiplicamos los extremos y los medios con los medios, pues me queda esto. Entonces, para calcular el límite de las formas indeterminadas, o para resolver una forma indeterminada, se aplica la regla del L'Hopital. Entonces, para la regla del L'Hopital, lo que hacemos es derivar, en este caso, el numerador y el denominador respecto a la variable Q. Calculamos la derivada del numerador, la derivada del numerador, y luego, ya una vez que calculamos esa derivada, calculamos el límite. Se llama el teorema del L'Hopital. Okay, entonces, ¿sí se acuerdan de la regla del L'Hopital?
El menos lo voy a poner afuera, ¿eh? O sea, el signo menos lo voy a poner fuera de la derivada. La regla del L'Hopital consiste en derivar pues, todos los términos donde involucren a la variable q por separado. O sea, aquí sería la derivada del numerador entre la derivada del denominador respecto a la variable q. Bueno, respecto a la variable con la cual vamos a calcular el límite. Vamos a calcular ahí esas derivadas. Bueno, voy a poner aquí una... ¿Cómo se calcula la derivada de un logaritmo base n? Voy a poner aquí la derivada respecto a x del logaritmo base n de u. De forma general, si ustedes recuerdan, es la derivada respecto a x de una función logarítmica base n de u, pues es 1 entre la variable u por el logaritmo base de la base n por la derivada de u respecto a x. Este logaritmo base e pues es el logaritmo natural, es equivalente al logaritmo natural. ¿No es al revés, profe? ¿Cómo? Sí, o sea, esta es la calcular el logaritmo para la derivada de un logaritmo. Bueno, voy a continuar voy a poner otra porque de aquí ya no cabe. Entonces vamos a calcular el límite. Voy a reescribir. ¿Cuánto daría esa derivada? La del... A ver, sería 1 sobre la variable q por el logaritmo base de 2 por la derivada de q respecto a q.
Y la derivada del denominador, ¿cuánto quedaría? Ahora aquí es menos. ¿1 sobre Q? La derivada de 1 sobre Q, ¿cuánto es? No, no es 1 sobre Q. Q a la menos 2, profe. ¿Cómo? ¿Menos Q a la menos 2? No, solo Q a la menos 2. Menos Q a la menos 2, ¿no? O 1 sobre, menos 1 sobre Q cuadrada, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Ok, la derivada de Q respecto a Q, ¿cuánto vale? Esto de aquí arriba. 1, ¿no? Sí, no, profe. Entonces vamos a ver, vamos a reescribir. Voy a reescribir todos los términos. Voy a multiplicar los extremos y los medios. O sea, la Q cuadrada multiplica al 1. Y este de aquí, Q logaritmo base 2, logaritmo base de 2 multiplica al 1 de acá. Entonces me va a quedar, y luego este menos con este menos, me da más. Entonces va a quedar Q cuadrada entre Q logaritmo base E de 2. Q cuadrada sería, bueno, ven que esta Q cuadrada con esta Q se eliminan. Me queda aquí logaritmo base de 2. Eso es un valor constante, porque es logaritmo natural de 2. Es una constante, entonces ¿cuánto vale el límite cuando Q tiende a 0? De Q entre una constante. Pues nos da 0, ¿no? De 0 entre una constante me da 0. Entonces ese valor pues vale 0. O sea, el límite de Q, el límite cuando Q tiende a 0 de Q logaritmo base 2 de Q vale 0. Lo vamos a poner aquí. Por lo tanto, Ahí le faltó un signo nada más, ¿no, profe? sí es, bueno, ahí falta un menos, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, aunque no se lo pusiéramos, pues le va a dar 0. O sea, menos cualquier valor negativo multiplicado por 0 me va a dar 0.
Ok, entonces ese valor ya vimos que sería, voy a regresar un poco aquí, pues ya vimos que 0 logaritmo por el logaritmo base 2 de 0 me da, en el límite da 0. Entonces va a ser 0 menos 0. La entropía me da 0, por eso aquí vale 0. Nada más que, bueno, ahí fue en ese punto porque es un caso especial. O sea, ahí tenemos que corroborar que la entropía existe en ese punto, ¿no? Porque en principio, pues era 0 por menos infinito, nos da una forma indeterminada. Y no nos permite saber si eso vale 0 o qué valor tiene. Fue por eso que calculamos el límite, por esto, ¿no? Por la forma indeterminada. Pero ya los demás valores, pues, o los demás casos, no hay ningún problema, porque nada más es evaluar numéricamente lo que vale la entropía en función de Q. ¿No tienen alguna pregunta? Nada más de esta parte, ahorita vamos a hacer los demás. O sea, algunos de aquí como ejemplo nada más. Pero ese sí fue un caso especial, cuando Q vale 0. Ok, ¿alguna pregunta? Por el momento no, profe. No, pues ese era otro ejemplo del otro caso cuando Q vale 0.1. Vamos a calcular ahora cuando Q vale 0.1. Por aquí. También sería así, 0.1 logaritmo base 2 de... ¿Cuánto de eso?
0.4689, profe. Bits por símbolo, ¿verdad? Ese es el valor de la entropía cuando Q vale 0.1. Vamos a ver cuando Q vale 0.2, h de x. Es igual a 0.7219. Ok, bueno, vean que esos valores corresponden a estos que están aquí en la tabla. O sea, por ejemplo, en punto 2, el compañero le dio 0.4689, bueno, aquí lo puse redondeado, 0.469. Cuando Q vale 0.1, cuando Q vale 0.2, da 0.7219.2. Lo dejamos en 0.7219. Ahora cuando Q vale 0.3, les va a dar este valor, 0.8813. Cuando vale 0.4, 0.971. Después en 0.5 a cada uno. Y luego en 0.6 otra vez empieza a decrecer, 0.971, en 0.7, 0.8813, en 0.8, 0.7219, en 0.9 da 0.469 y en 1 vuelve a dar 0. En 1 da 0. Entonces vean que aquí la entropía empieza a aumentar. O sea, conformemente al valor de Q, pues la probabilidad de 0, de emitir un 0, conformemente a Q, empieza a aumentar la probabilidad. Cuando llega a 0.5, llega a un valor máximo de 1, y luego conforme Q siga aumentando, la entropía otra vez decrece hasta llegar a 0. Entonces en 0.5 alcanza su valor máximo. En 0.5, por ejemplo, cuando Q vale 0.5, que significa que la probabilidad de que X emite un 0 vale Q, igual a 0.5, y la probabilidad de que la fuente emita un 1 vale 1 menos Q. Entonces sería 1 menos 0.5. O sea, los dos tienen la misma probabilidad. Los dos símbolos, o el 0 y el 1, tienen la misma probabilidad, son equiprobables. Y vimos que es una propiedad de la entropía. Cuando los símbolos son equiprobables, la entropía alcanza su valor máximo. Y ese valor máximo que adopta, en este caso, vale 1. Creo que se equivocó, profe, porque ahí es Q igual a 0.5, ¿no? ¿En dónde? Ah, Sí. O sea, aquí es menos 0.5 logaritmo de 0.5, luego menos 0.5 logaritmo de 0.5, y eso nos va a dar 1. El último caso también da 0 porque es el caso extremo. O sea, el caso extremo, o sea, se vuelve a repetir pero se intercambia nada más la posición. O sea, voy a poner aquí
cuando Q vale 1. Ese sería 1 logaritmo de 1 me da 0. Aquí me quedaría 0. Por logaritmo de 2 es 0. Y ya vimos que esto da. En el límite tiende a 0. Entonces, así serían los dos casos. Cuando son equiprobables, aquí me da 1, y en el otro caso extremo es cuando Q vale 1, y este valor. Pues aquí la entropía también vale 0. Bueno, voy a poner la pantalla completa, nada más para que se vea mejor la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Aquí, bueno, me falta aquí graficar en 0, pero en 0 sería 0. Vean que empieza a aumentar la entropía conforme Q aumenta. Llega a un máximo en 0.5, porque en 0.5 tanto la probabilidad de que X sea 0 va a ser igual a la probabilidad de que X sea igual con 1 y vale 0.5. Aquí son equiprobables. Y después, cualquier valor mayor a 0.5, otra vez la entropía decrece hasta llegar a 0. Entonces aquí adopta el máximo de la entropía. Q siempre nada más puede valer de 0 a 1, ¿verdad, profe? ¿Cómo? Q solo puede adoptar el valor entre 0 y 1, ¿verdad? Sí, porque es una probabilidad. Y una probabilidad siempre va a ser mayor o igual que a 0, pero menor o igual a 1. No puede ser negativa ni mayor a 1. Tenemos el máximo. El máximo de la entropía. ¿No tengan alguna pregunta? Digo, esa también se las pasé ahí en esta diapositiva. No, profe, todo bien. Voy a salir de la pantalla completa. Ok, déjenme ver entonces. Vamos aquí. Bueno, si hay alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos hoy. No, profesor. Ok, bueno, les iba a comentar ya, ya solo nos falta un tema para terminar ya esta unidad. Y les había comentado que yo les iba a avisar pues, con tiempo, ¿no? Para hacer una primera evaluación. Esa la estoy pensando en 2 semanas, o sea, en unas 2 semanas. Estaremos hablando del día 14, porque el 15 y 16, pues con eso de las fiestas patrias, luego no hay actividad. O sea, bueno, particularmente el 16, ¿no? Y el 15, pues también generalmente luego ya no hay actividad. Entonces, por eso quería comentarles que, bueno, podríamos ya pensar en el 14, o sea, el martes 14. Yo ya les voy a pasar los ejercicios para que lo vayan haciendo y me vayan preguntando de aquí en estas 2 semanas. Y también vamos a hacer haríamos una práctica, esa la haríamos la próxima semana. Pero ya digo, nada, solo nos falta ver de momento un tema. O sea, un tema es la información mutua promedio, y ya con ese tema cerramos
la unidad 1. Sí, profe, está muy bien. Comparto se los subo ahí en Teams y ya así así como el material que les compartí ayer. La descargan y ya esa la van haciendo y ya la tendrán que entregar también, porque esa también cuenta para la evaluación. ¿La práctica, profe? Sí, los ejercicios y la práctica. Sí, perfecto, profe. Entonces los programa ahí en el Teams y ya la práctica se las paso, yo creo que mañana. Los ejercicios se los pongo y la práctica, vamos a hacer la de entropía del texto y esas se las paso, mañana se las publico ahí. Bien, profe, muchas gracias. Compartir y déjenme nada más aquí, voy a tener la grabación.